Si de plano no se permite por las mismas reglas que tiene el IMSS con estas figuras, sí te puedes proveer como empresario también una pensión de manera privada. No nos conviene tanto meter nuestro dinero en instrumentos de ahorro como los CETES, sino que nos conviene a lo mejor meter nuestro dinerito más en otro tipo de instrumentos, ¿no? Porque las tasas que nos pueden dar los certificados de la tesorería pueden ser ínfimas, cercanas o incluso en ocasiones hasta por debajo de la inflación. ¿Qué nos espera en temas económicos este 2025 a las familias mexicanas? Bienvenidos al episodio número 65 de Amor Financiero. Yo soy Diana Gutiérrez. Y yo soy Jonathan Zavala. Y hoy queremos compartirles un poco de información sobre este tema porque año nuevo, pero cartera nueva no siempre. Entonces siempre es bueno hacer como un análisis de qué se viene para este 2025, cómo se mueve la economía global, qué tanta influencia tenemos de otros países, va a estar bien la economía, vamos a entrar en una crisis. Hace poco hicimos un episodio acerca de si va a haber recesión. Entonces vamos a hacer un análisis un poco más global, no solo hablar de recesión, sino qué nos espera a las familias mexicanas, cómo vamos a poder percibir económicamente este 2025 para poder tomar acción, sobre todo para poder tomar acción, nunca para tener miedo o quedarnos en nuestros laureles, ¿no? Siempre para tomar acción y sacar el mejor provecho posible. John. Sí, efectivamente, me gusta esto que dices, sobre todo para que puedan tomar acción con miras a este 2025. Fíjate que pues ya rápido se va el tiempo, ¿no? Ya estamos en la tercera semana del año. Y en estos días que llevamos ya del año, he platicado con varios clientes, sobre todo clientes inversionistas, y pues yo noto como cierta preocupación, Dian, porque me han hecho preguntas de, oye, John, ¿qué nos espera para el 2025? ¿No? ¿Cómo ves tú el 2025? Entonces, fíjate que yo también he tenido esa sensación, como que hay cierta incertidumbre. A mí me preguntan sobre todo mucho de, oye, Diana, y ¿en cuánto va a caer el pago de modalidad 40? ¿Va a subir mucho? Oye, y si lo corto antes, ¿qué pasa? Y sí, como hay como la incertidumbre de que económicamente haya una baja. Sí, exacto. Entonces, justamente por eso es que traemos este tema hoy para ustedes, comunidad. Episodio 65, Diana. Episodio 65. Y les queremos dar, el tema es las perspectivas económicas para México 2025. Vamos a hablar particularmente, pero quiero centrarme en esto que dijiste al inicio, Diana, sobre todo principalmente para que las familias puedan tener información y con base en esa información tomar decisiones. Sí, porque bueno, quienes llevamos un hogar, pues a veces escuchamos como algunos tecnicismos y no sabemos realmente como la tasa de referencia, que si Estados Unidos va a poner aranceles, que si no, o sea, todo ese tipo de cosas, John, las que somos cabeza de hogar, mujeres, hombres, pues a veces no logramos como entender muy bien qué impacto va a tener en mis bolsillos, o si me impacta o no me impacta, ¿no? Desde ahí. Exacto, justamente en el episodio que mencionaste ahorita, en el episodio 54, hablábamos de ya para entrarle al tema si quieres, hablábamos de una posible recesión, ¿no? Que se veía venir. Episodio 54 que se los vamos a dejar acá arriba para los que nos ven en YouTube, denle clic aquí en la tarjeta y los va a mandar al episodio 54. Y bueno, justamente este tema de la recesión global, pues es un tema que, como algunos de ustedes nos dejaron comentarios en la cajita de YouTube, pues es un tema que se trae ya desde hace un tiempo atrás, ¿no? De que varios analistas vislumbran, es decir, alcanzan a ver a lo lejos una posible recesión global, Dian, porque todos los factores económicos globales digamos, se ha hecho un caldo de cultivo para que post pandemia entremos en esto llamado recesión global, ¿no? Y sobre todo y principalmente por la economía de los Estados Unidos y la Unión Europea, que prácticamente pues Estados Unidos es quien lidera, todos lo sabemos, la economía del mundo, pero que post pandemia nos dejó, la pandemia, no los Estados Unidos, sino la pandemia, nos dejó
con altas tasas de interés, ¿no? Con tasas de interés elevadas. En México, si ustedes entran a la página del Banco de México, van a ver la tasa objetivo. De hecho, en la página del Banco de México, del lado izquierdo, en la primera pantalla que tú entras, banjico.rg.mx, del lado izquierdo, bueno, de hecho, de este lado, del lado izquierdo, hay 9 factores macroeconómicos y ahí está la tasa objetivo, que ya hemos explicado en otros episodios, ¿no, Diane? Creo que es esto de la tasa objetivo. Pues no estoy segura, pero mejor explícalo para que cualquiera lo pueda entender. La tasa objetivo es una política restrictiva que utiliza el Banco de México para poder regular a las instituciones financieras en México. A ver si lo logro explicar un poquito más sencillo. Es decir, los bancos, por ejemplo, vamos a centrarnos en los bancos, que son quienes prestan dinero y quienes reciben el dinero de los ahorradores, tienen estas dos operaciones de captación y de colocación, tienen que ajustar sus productos a esa tasa objetivo, ¿no? A esa tasa de referencia, también se le conoce. Es decir, si la tasa de referencia sube, pues los bancos tienen que subir sus tasas, ¿no? Tanto para los ahorradores como para los créditos. Si la tasa de referencia baja, pues lo mismo. ¿Por qué hace Banco de México esto con esa tasa? Se le conoce como una política restrictiva porque con esto restringe el consumo, ¿no? Restringe el consumo, incentiva el ahorro o viceversa. De tal manera que si la tasa objetivo es alta, nos conviene, a los que somos ahorradores, nos conviene pues poner nuestro dinero en ahorro, ¿no? Comenzar a ahorrar más porque pues tasas como por ejemplo las de los CETES o las de hoy por hoy algunas SOFIPOS como NU, por ejemplo, pues suelen subir sus tasas. Sin embargo, no nos conviene pedir créditos, ¿no? No nos conviene usar tanto la tarjeta de crédito, dar el famoso tarjetazo, porque la tasa de interés que nos cobra la tarjeta de crédito en momentos como los que estamos viviendo ahorita serán tasas elevadas, ¿me explico? Y al revés, o lo contrario, cuando la tasa de referencia o la tasa objetivo es baja, pues entonces se incentiva el consumo. No nos conviene tanto meter nuestro dinero en instrumentos de ahorro como los CETES, insisto, en el mercado de dinero, sino que nos conviene a lo mejor meter nuestro dinerito más en otro tipo de instrumentos, ¿no? Porque las tasas que nos pueden dar los certificados de la tesorería pueden ser ínfimas y cercanas o incluso en ocasiones hasta por debajo de la inflación. Entonces, si tú escuchas tasa de referencia, si la tasa de referencia o la tasa objetivo subió, quiere decir que te conviene iniciar un ahorro o poder terminar tus créditos lo antes posible porque o no solicitarlos de plano porque pues te van a salir más caros. Exacto, entonces ahorita existe todavía cierta incertidumbre con estas economías avanzadas, ¿no? Insisto, principalmente los Estados Unidos y la Unión Europea, porque todavía se encuentran metidos estos dos grandes economías todavía se encuentran metidas en tasas de interés elevadas y evidentemente, pues mientras los Estados Unidos tengan una tasa de interés elevada, México, todos lo sabemos, pues también tiene que reaccionar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este puede ser también el primero de los diferentes factores a considerar para 2025, la tasa. Ok. Ahora, ¿cómo se ve en general, John, el tema económico global? ¿Trae una tendencia a que sea benéfico para los mexicanos? Bueno, esto es a título personal, evidentemente es una opinión personal, son las perspectivas de lo que alcanzamos a ver y en nuestra labor de investigación, información que hemos encontrado, pero mucho de lo que suceda con nuestra economía, Diane, de las personas de a pie, que son toda nuestra comunidad, a título personal me parece que depende mucho, en gran medida, de lo que cada quien haga, o sea, de las acciones que cada uno de nosotros pueda tomar. A nivel global, es decir, viendo a la economía mexicana por entero, no solamente familia por familia, sino la economía mexicana por entero, dependemos mucho de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, otra vez, México depende, por ejemplo, mucho del tema de exportaciones hacia los Estados Unidos. Estamos muy de la mano del famoso TEMEC, ¿no? Que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces,
Aquí lo preocupante, regresándome un poquito al punto anterior, es que si los Estados Unidos verdaderamente llegaran a entrar en esta desaceleración o en esta recesión de la que, insisto, hace mucho que ya se viene hablando, el Standard & Poor's está en máximos históricos, Nasdaq también, etcétera. Si verdaderamente los Estados Unidos llegan a entrar en esta desaceleración o recesión, pues México se va a ir entre las patas. Digo, perdón que lo diga coloquialmente, ¿no? Pero bueno, México se va a ir en consecuencia con los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va nuestro crecimiento con el PIB? Respecto a esto ya un poquito más hablando, ya entrándole, como dices tú, en materia, ya con hacia las familias, hay una proyección muy chiquita de crecimiento en la economía mexicana del orden del 2.5% para este año. Entonces, realmente es una proyección pequeña. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho en otros episodios también. El PIB, por sus siglas en español, Producto Interno Bruto, mide la productividad de una nación, ¿no? Es decir, qué tantos productos, bienes y servicios se producen, valga la redundancia, dentro de nuestro país. Entonces, hablar de un crecimiento del 2% es un crecimiento pequeño. Y otra vez, este crecimiento se verá principalmente impulsado por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, pareciera que voy a ser reiterativo y sí lo estoy siendo porque definitivamente dependemos como México, dependemos fuertemente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un crecimiento pequeño. Esto significa que muy probablemente, otra vez, a título personal, pues no veamos una fuerte diferencia en términos económicos en las familias respecto del 2024. A mí me gustaría que la comunidad nos dejara aquí en la cajita de comentarios cuál fue su sensación, cómo les fue en términos generales en el 2024, ¿no? En economía y finanzas. Déjenos sus comentarios cómo les fue. Yo he hablado insisto, con varios clientes, Dian, con varios de nuestros inversionistas. Obviamente hay un poquito de todo, hay un abanico de sentimientos. Están a los que les fue muy bien y a los que seguramente no. Pero yo creo que en términos generales vamos a seguir avanzando, ¿no? O sea, eso indudablemente, ¿no? Inexorablemente incluso. Vamos a seguir avanzando a pasos lentos, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta, hablar de un crecimiento del 2%, pues significa que vamos a seguir avanzando, sí, pero de forma muy lenta. Y el gran problema que ahorita tenemos, lo voy a repetir nada más, es el tema de la inflación. Si bien es cierto, la tasa de objetivo ha ido bajando, también es cierto que la inflación todavía Banco de México no logra estabilizarla en el punto en el que Banco de México está buscando. ¿Cómo podemos ver las fuentes de empleo para este año? Porque también mucha incertidumbre está, bueno, por ejemplo, con las personas de gobierno. Todas las personas de gobierno que conozcan tienen mucha incertidumbre porque el gobierno está haciendo muchos cambios, se están eliminando pues algunos institutos, entonces remueven a la gente o definitivamente se quedan sin trabajo. Pero en el ámbito privado, cuando hablamos de empresas, porque ahorita mencionaste la productividad, ¿cómo ves, de acuerdo a tus análisis, que se vea el tema de empleo? Y sobre todo porque esto afecta muchísimo a las familias. Pues mira, para 2025 yo veo 3 grandes sectores que pueden ser beneficiados, otra vez, propio de el TEMEC, que tiene nuestro país, firmado con Estados Unidos y Canadá, y es el sector de energías renovables. Ese sería el primero, porque acuérdense que también muchos países en el mundo están con miras años más adelante a migrar, sobre todo los vehículos, los automóviles, hacia vehículos eléctricos. Cada día vemos más vehículos eléctricos en la calle. No sé ustedes, comunidad, pero yo sí logro ver cada día un poquito más de vehículos eléctricos. Entonces, creo que ese será uno de los primeros sectores con mayor potencial en 2025, ¿no? El sector de energías renovables. Todo el sector de manufactura también es un gran sector. Manufactura, todo el tema de la reubicación de cadenas de suministro, el famoso nearshoring,
sobre todo en la zona de Bajío de México. Eso seguramente también será un sector beneficiado para este 2025. Y por último, y como lo ha sido desde hace muchísimos años, el sector turismo, ¿no? El sector turismo también es un sector que muy probablemente para 2025 sea un sector que se vea beneficiado. Todo lo que estoy diciendo, evidentemente, esto siempre y cuando, insisto, pues todo avance conforme lo que estamos platicando, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado el hecho de que se puede presentar un famosísimo cisne negro, insisto, tipo pandemia, que nadie lo esperábamos. O sea, un cisne negro es un evento que puede cambiar la economía a nivel global, un evento catastrófico, un sismo, lo que está sucediendo ahorita en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? No es propiamente un cisne negro que pueda afectar a todo el mundo, pero definitivamente sí está afectando la economía de forma local en los Estados Unidos, y eso puede verse impactado también a otros estados de los Estados Unidos. Y bueno, o sea, todo es como una cadenita, Diana, ¿no? Todo es como una cadenita. Pero yo veo estos tres sectores como sectores que pueden ser benéficos para 2025. Sí, claro, siempre vamos a estar expuestos a este tipo de cosas, pues que no, hay cosas que no podemos prevenir o saber de anticipación, más bien, como un sismo, ¿no? Que nos puede suceder, y para eso siempre debemos de estar preparados. Tenemos que estar preparados económicamente. Una parte muy importante es generar un fondo de oportunidades o de emergencias, como lo quieras ver, de oportunidades, porque pues si se presentan buenos movimientos, tienes oportunidad de hacer buenas negociaciones, pues tienes que tener el cash, el dinerito para poder avanzarlas. Y en dado caso de que haya algún tema como un sismo, como una pandemia, que bueno, ahorita también andan ahí con el tema de que si ya viene una pandemia, que si otra vez hay muchos infectados. Yo he tenido comentarios de personas que viven en China que dicen, no es cierto, acá los hospitales están tranquilos, pero de repente eso sí como que te hace tambalear, ¿no? Que te lleguen ese tipo de noticias y que no sabemos si son falsas o no, porque están al otro lado del mundo. Entonces hay que generar un fondo, porque a lo mejor esa no es real, pero pues no estamos exentos de que algo suceda, ¿no? Y pues me gustaría que nos compartieran si ustedes ya tienen ese fondo, si no saben crearlo, les podemos ayudar. Compartan este episodio, por favor, porque son temas de adulting, ¿no? Cosas que ya tenemos que saber los adultos, los que vamos teniendo ya patrimonio, vamos pensando más en generar cuentas de ahorro, inversión, etcétera, que a lo mejor pues no son... que son hasta cierto punto para algunos aburridas, si me permites decirlo, pero que es muy importante que todos conozcamos, porque no podemos tomar decisiones si no estamos informados. Entonces, comparte el episodio, suscríbete a nuestro canal, dale clic en la campanita para que te avise de nuevos episodios, y sigue a Amas tu Dinero en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram. A mí me encuentras como Diana Gutiérrez en Facebook, Seguro es Dian en Instagram, Seguro es Dian 1 en TikTok. Exacto, y a mí me encuentran como @seguroesjohn prácticamente en todas las redes sociales, Diana. Muy bien. Fíjate que, perdóname que te interrumpa, fíjate que sí puede ser, siempre hablar de economía y de finanzas cuando no tenemos el léxico o el entendimiento completo de algunos de los tecnicismos o de las frases o de las palabras, puede volverse aburrido. Pero como siempre lo hemos hecho en este podcast, queremos que los conceptos, los términos sean lo más coloquiales posibles para ustedes. Cuando lanzamos este podcast fue justamente con esa intención. Nos dimos cuenta que podcast de economía y de finanzas allá afuera, especializados, ya había unos cuantos, no muchos, pero sí unos cuantos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar de economía, finanzas personales, finanzas empresariales y todo esto, pero de una forma coloquial, para que ustedes lo puedan entender. Y en ese sentido, en términos coloquiales, Dian, hay dos puntos para mí muy importantes que no quiero dejar pasar antes de que se me vaya. Y es definitivamente el bajo crecimiento salarial promedio en México, ¿no? Ese es punto número uno, acompañado de la informalidad laboral que tenemos en el país, desafortunadamente que no se logra pues, meter en orden o no se logra meter control, sobre todo en términos fiscales, desigualdades que seguimos teniendo en México todavía, desafortunadamente. Y por último, y creo que sí muy importante y que no es tan difícil de entender, lo mencionaba hace un
hace un par de minutos atrás, el tema de la inflación. ¿Y por qué quiero mencionar particularmente estos dos puntos? Porque esto nos lleva ya definitivamente a la perspectiva económica, ya no de forma global, ya no para México, sino la perspectiva económica para las familias 2025, ¿no? Y tú dijiste, creo que la clave de esto, yo también trato de transmitírselo a la comunidad. La perspectiva económica para ti, amazónico y amazónica de a pie, que ves y que compartes este podcast, depende mucho de ti, definitivamente. Tú lo decías ahorita, del fondo de emergencias que tú puedas hacer, de qué tanto puedas ajustar, déjame usar esta palabra, Jan, ajustar tu situación familiar, personal, a los cambios que pueda haber en la economía. Porque que si los Estados Unidos, que si el TEMEC, que si el Cisne Negro, que si el nearshoring y todo esto que ya decíamos ahorita, ¿no? O sea, de pronto dices, bueno, ¿a mí cómo me va a ir? Yo lo voy a decir así, nos va a ir, el cómo nos vaya a ir depende mucho de nosotros, de qué tanto cuidemos nuestra chamba, de qué tanto nos levantemos día con día a hacer lo que nos toca hacer, Dian, y cumplir con lo que tengamos que cumplir. ¿Qué opinas? Pues sí, definitivamente, ¿no? De qué tan preparados estemos, porque, por ejemplo, yo ahorita hablaba de un fondo de oportunidades o de emergencias, ¿no? Por ejemplo, cuando fue pandemia, que desgraciadamente, pues, muchos perdieron familiares, muchos nos vimos decaídos en nuestra salud y pues tuvimos que hacer gastos en medicinas, etcétera. Pero está el otro lado, John, donde había personas haciendo dinero, porque tuvieron oportunidad, porque tuvieron visión, porque se prepararon. Y dijeron, oye, a ver, pues se van a necesitar cubrebocas. Tenían la lana para hacer pedidos grandes de cubrebocas y los estaban vendiendo. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero los precios de los cubrebocas se fueron al cielo. Luego ya no encontrabas en los supermercados, las farmacias lo tenían súper limitados. Al igual que el spray para limpiar, el desinfectante, en fin. Entonces, hay personas que vieron una oportunidad dentro de la desgracia y dijeron, híjole, pues yo tengo oportunidad, tengo el contacto, tengo los recursos, tengo la forma de hacerlo, pues lo voy a realizar, ¿no? Se preparan para poderlo llevar al lado positivo este tipo de desgracias. Entonces, pues sí, definitivamente está en cómo lo veamos y qué tan preparados estemos. Exacto, Denis. Sí, en términos generales, veo un 2025 bueno, pero lento, ¿no? O sea, como que va a avanzar, insisto, pianito. Entonces, habría que, yo los exhorto a evitar deudas innecesarias, eso sería como una de mis conclusiones. Los productos básicos podrían mantenerse todavía en niveles altos o costosos, caros. Entonces, bueno, pues habría que cuidar también nuestra despensa, ¿no? Hacer un uso racional de nuestra despensa. Yo sé que de esto que estoy diciendo de pronto pues puede estar un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, dénmelo por válido. Esperamos estabilidad en materia de combustibles, ¿no? O sea, se espera para 2025 estabilidad en materia de combustibles. Aquellos que reciben remesas, muchos mexicanos reciben remesas de familiares que tienen en los Estados Unidos, pues evidentemente, seguramente las remesas continuarán, que es uno de los principales ingresos que tiene nuestro país. Y para todos los inversionistas, muy probablemente tengamos un 2025 todavía con altos niveles en CETES, por ejemplo, con tasas importantes o tasas interesantes en CETES, en SOFIPOS, seguramente todavía veremos niveles como los que ahorita traemos. Y sin lugar a dudas, yo voltearía a ver también al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, porque creo que ahí también podemos encontrar opciones interesantes de inversión de él. Adicional a eso, yo los quiero exhortar también a que utilicen los beneficios que tenemos los mexicanos, porque las cosas no son malas. En México podemos estar en desacuerdo con algunas políticas que se hacen, pero tenemos grandes oportunidades. Por ejemplo, fiscalmente tenemos la oportunidad de deducir varias cosas y la verdad es que pocas personas lo utilizan, pocas personas le sacan provecho a esto. Tenemos un episodio donde hablamos de deducciones fiscales. Si no lo has visto, ve a buscarlo aquí en nuestros episodios.
porque la verdad es que eso es oro molido. O sea, si tú dices, oh, pero ¿cuánto cobran de impuestos? Y uno se genera un mejor salario para salir adelante y cada vez te cargan más la mano. Sí, pero también hay forma en cómo sacarle provecho. Entonces, infórmate sobre qué es lo que tú puedes deducir para que regrese dinero a ti. Y si puedes hacer, este es como el círculo mágico para mí, porque imagínate que como persona física, o sea, como trabajador, autoempleado, etcétera, tú puedes ahorrar, que ese ahorro te genere un rendimiento y que aparte de un rendimiento y que todo esto se vaya para una meta, estés cumpliendo una meta de mediano o largo plazo, pero que de corto plazo te ayude a devolverte impuestos que has venido pagando. O sea, eso está genial. Y como persona moral, si tú tienes una empresa, si tienes familiares con empresas, pues ahí pásales el tip, porque también hay algunos mecanismos de ahorro que permiten tener crecimiento, que el ahorro tenga un crecimiento y que sea deducible para la empresa. Y no saben las empresas cuando conocen estos mecanismos para bajar su carga de impuestos, pues les permite subir su productividad muchísimo. Y que las empresas tengan una alta productividad nos ayuda a todos. Sí, exacto. Solemos escuchar, bueno, no sé cuál sea tu perspectiva, Dan, pero solemos escuchar muchas veces, yo sí lo veo así, que nos quejamos de los altos impuestos que pagamos, ¿no? Yo lo escucho constantemente, ¿no? Es que pagan mucho. Y como lo acabas de decir, o sea, está sobre la mesa tanto para personas físicas como para personas morales. Ahí está sobre la mesa la oportunidad de que pagues menos impuestos. Sí, también otra queja que escucho mucho es, oye, pero yo que soy empresario y a mí no me permiten cotizar y a mí no me van a dar pensión, ¿no? ¿Por qué yo genero empleo para los demás y a mí no me dejan pensionarme? Bueno, ok, hay que buscar la forma en que lo puedas lograr, ¿no? A lo mejor no siempre fuiste empresario, a lo mejor en algún momento cotizaste, pues podemos hacer alguna estrategia. Si de plano no se permite por las mismas reglas que tiene el IMSS con estas figuras, sí te puedes proveer como empresario también una pensión de manera privada, ¿no? Ayer lo platicaba con un cliente que me decía, bueno, pues es que no nos queda más que ser empresarios exitosos, seguir trabajando en nuestras empresas y a nuestros hijos darles esta visión, ¿no? De que sean empresarios exitosos, porque ellos todavía peor la van a vivir con la ley 97. Y sí es importante que nos generemos fuentes de ingresos estables, que sean muy fructíferas, que si pueden dar empleos a otros está genial, pero también es muy importante ver este tema de la pensión como de un punto y aparte. O sea, sí te tienes que generar un ingreso, que ese ingreso te puede mantener toda la vida, hasta los 80, 90 años, hasta que vivas, pero si aparte tú trabajas para generarte una pensión, ya sea de manera pública o privada, te va a ayudar muchísimo a tener la tranquilidad y la seguridad de que no vas a estar tambaleándote económicamente. Exacto, muy bien, Dian, muchas gracias. Pues mira, ya como recomendaciones finales, y me dejas dar recomendaciones finales, yo tengo aquí, preparé 5 puntos como recomendaciones finales. Y el primero, ante este panorama, yo diría de incertidumbre del 2025, mi primer punto es una planeación financiera personalizada. Hay que realizar presupuestos anuales, lo dijimos, no me acuerdo si fue en el episodio anterior o lo hemos dicho en otros episodios, ir preparando de una vez, si podemos, pues visualizar los gastos que vamos a tener, sobre todo los gastos fuertes, el ingreso a la escuela de los niños, el pago de seguramente y algunos impuestos, etcétera, este tipo de gastos, pero sobre todo tomando en cuenta o considerando que puede haber escenarios de incertidumbre, ¿no? Ese sería mi primer punto. El segundo punto es realizar inversiones, pero siempre, súper importante, diversificando, ¿no? También, ya lo hemos dicho en otros episodios, hay que tener un correcto balance entre mercado de capitales y mercado de deuda, aprovechando cada momento a lo largo del tiempo, ¿no? Ahorita estamos en un momento en donde podemos aprovechar las tasas altas de los certificados de la tesorería, ya lo dije, pero hay que tener un correcto balance entre estos dos, ¿no? El tercer punto que me parece muy importante es mantenernos en constante capacitación.
¿no? Una de las preguntas que yo veo mucho en redes sociales, sobre todo en los grupos de Facebook de inversiones, ¿no? Oigan, tengo 5,000 pesos y quiero invertir, ¿en qué invierto? Y una de las respuestas, me da un poquito de risa, pero una de las respuestas que es muy cierta que a veces le dan las personas es en ti mismo. Esto es muy cierto, invierte en ti mismo. Cómprate libros, cómprate cursos. Si no quieres comprar y no quieres gastar, hay contenido como el de este canal, para que sigas estudiando, para que sigas aprendiendo, para que te sigas preparando. En 2025 definitivamente yo te quiero exhortar a que aprendas algo nuevo, un idioma nuevo, una habilidad nueva, pero hay que seguirnos capacitando de forma constante, Diana. Fomentar el ahorro sería el punto 4. Ya lo dijiste ahorita, creo que estamos en un momento en el que definitivamente sí o sí tenemos que destinar cierto porcentaje, me atrevo a decir, Diana, por arriba del 10%, qué sé yo. Habría que revisar cada caso. Acuérdense que hay reglas por ahí como el 50, 30, 20, en fin, hay varias metodologías, pero definitivamente tenemos que tener ahorro en 2025. Si hoy en día ya lo tienes, continuar, y si no, iniciar un plan de ahorro de largo plazo, principalmente, ¿no? Y el último es, pues, cuidar tu chamba. Yo lo anoté como estrategia laboral, así lo puse aquí, ¿no? Maximizar oportunidades puse yo por acá. Pero bueno, cuidar tu chamba. O sea, en términos muy coloquiales es, chambéale, aplícate y cuida tu chamba. Cuidar tu chamba, cuidar tu negocio. Cuida tu negocio, a lo que te dediques, ¿no? Pues sí, ahí está. Yo los quiero leer a ustedes, a mí me gustaría, porque pues la verdad es que nosotros vivimos lo mismo que ustedes aquí en el país, con las circunstancias que tenemos, y quizá ustedes también han tomado algunas acciones que les ha funcionado muy bien para poder construir o construirse económicamente, sacar adelante a su familia, etcétera. Me gustaría que nos compartieran aquí en los comentarios qué es lo que les ha funcionado, qué otro tip nos pueden dar a nosotros y a los demás amazónicos. Díganos qué les funciona. Y pues con esto despedimos el episodio. No te pierdas el siguiente, va a estar buenérrimo igual. Primero tu tranquilidad. Primero tu tranquilidad. Bye bye.